En este capítulo, las tradiciones milenarias y la corriente del río Ganges vienen a transformarlo todo. Además, me perdí en un sector que no debía hacerlo, un área donde viven los musulmanes. ¿Listo para cambiar tu paisaje y manifestar tus sueños? Dejemos ir los juicios, confiemos en el flujo divino y manifestemos nuestros deseos. En este viaje espiritual a India te guiaré a través de 5 ciudades sagradas: Delhi, Varanasi, Agra, Dharamsala y Rishikesh. Habíamos quedado en nuestra historia que ya estábamos ubicadas en Varanasi, que llegamos con nuestras maletas, que nos tocó en un tercer piso y que era muy occidentalizado, lindo, y hasta ahí todo normal. Nosotros llegamos a Varanasi con 2 días de anticipación a nuestro evento central que nos había convocado esta ciudad, que era el retiro espiritual. Esos 2 días nos permitieron conocer un poquito más del ambiente que se vive allá en esta ciudad, conocer un poco más del entorno, interactuar con la gente y de alguna manera nos ayudaba a todo el tema logístico nuestro, porque digamos que en el retiro nuestra escuela tiene allá un AMRAM donde se iba a llevar a cabo el retiro y allá en este AMRAM pues nos daban a nosotros el desayuno, todo lo que eran los algos, las medias tardes, nos daban el almuerzo, pero ya la cena sí nos tocaba buscar a nosotros por nuestro lado. Entonces, esa búsqueda pues nos implicaba salir a mirar, bueno, qué sitios hay para comer, si nos adaptábamos como a los menús que nos proporcionaban. Y uno encuentra de todo. Y finalmente sí, encontramos un sitio que nos recomendaron, fuimos como a conocerlo, servían comida como más occidentalizada, digámoslo así. Entonces uno encontraba ya sanduchitos ricos, verduritas, cosas obviamente sí, con picantes y todo el tema, pero digamos que un poco más fácil como para uno manejar ese tema del cambio de alimentación. Del hotel hacia el Amsterdam más o menos queda como unos 400 metros, entonces en el día más o menos lo recorríamos, ese trayecto lo estábamos recorriendo más o menos por la mañana, pues apenas íbamos para el desayuno, cuando regresábamos al almuerzo 2 veces y cuando ya regresábamos como por la tarde de pronto, o sea que más o menos en el día estábamos haciendo como 3 recorridos entre donde nos hospedábamos y el Amsterdam como tal. Entonces digamos que el entorno para uno ya empezaba uno a conocerlo y, y ya uno se sentía como más identificado con la gente. En Varanasi me despertaba a las 4:30 de la mañana y faltando más o menos como un cuarto para las 5, empezaban a sonar los cantos de los musulmanes invitando a orar. Era como la banda sonora de esa hora. Entonces, la primera vez que los escuché llamaba la atención porque yo, pues uno quiere saber, venga, qué están cantando, qué dicen, cómo suenan. Hasta que al fin logré como grabarlos y les voy a compartir un poquito como de lo que uno escuchaba. Tienen unas horas específicas para orar y mediante esos parlantes ellos están haciendo la invitación a todos sus feligreses para que se unan. Entonces, esos cantos como tal siempre van a estar como presentes durante todo el día y ya forman parte como del paisaje que tiene la ciudad como tal. Para uno sobrevivir en esas callejuelitas, uno tiene que buscar unos puntos de referencia para no perderse, porque siempre el camino se puede hacer un poco complejo, sobre todo porque hay muchos sitios que uno dice, es por aquí, mentiras que uno más adelante puede encontrar sitios parecidos, semejantes, entonces es muy fácil que uno se pierda. Dentro de lo que nos proporcionaban en el hotel, como el hotel es también del mismo Amsterdam, entonces debíamos pues colaborar con todo el tema del aseo y eso estaba bien. Entonces lo que hicimos fue, bueno, el primer día pues venga, miremos dónde están las cosas, los elementos, como habían poquitos elementos ahí dentro del hotel, dijimos, bueno, vamos a conseguir unos elementos para el aseo de esta habitación, de la de nosotros, y los dejamos aquí, como donándolos como los elementos que se compren, todas las cosas que se compren para eso. Entonces nos aventuramos pues como a salir un poquito más hacia allá. Entonces nos dijeron, vea, tienen que salir
hasta la avenida principal donde los dejó a ustedes el transporte cuando la primera vez que llegaron. Nosotros, bueno, listo. Pero nos dijeron, pero tienen que tener cuidado porque hay una zona que son de los musulmanes y ellos no son pues no son unas personas muy sociables y de pronto no les gusta mucho que las mujeres anden por ahí, entonces tengan cuidado, o sea, no se van a meter allá. Entonces, cuando salimos del hotel, eh, busqué como el punto de referencia y a medida que nos íbamos adentrando un poco más en el camino para salir hacia donde íbamos a comprar los elementos de aseo que nos dijeron que conseguíamos, pues empecé a buscar como referencias. Entonces decía, bueno, vamos por aquí, tal otra. Entonces ya nos estábamos alejando un poco más, entonces dije, bueno, no, me voy a ayudar con fotos, voy tomando fotos para cuando el regreso, pues acordarme por dónde era que íbamos y demás. Y empecé a tomar fotos como puntos de referencia. Y empezamos a caminar y seguimos caminando. Y hasta ahí, digamos que normalito. Llegamos a la avenida principal, ya buscamos como donde pudiéramos comprar los elementos, teníamos que pasar esa avenida y, oh por Dios, eso a mí me dio mucho susto, porque es tú atravesarte, o sea, estirarte, porque allá no te paran las motos y eso, no, o sea, parece que se vinieran encima de uno. Y yo era, ay Dios mío, con mi amiga, yo, ay Diosito santo. Y como podíamos, como la carrerita, chupi, 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 y pasamos, listo. Entonces ya fuimos, llegamos, encontramos los elementos, la gente muy querida, la verdad, la gente muy querida, nos vendieron las cosas, encontramos las escobas, los elementos que estábamos comprando y ahí nos dimos cuenta que efectivamente las escobas todas son en fibra natural y a lo largo de todo el viaje que hicimos, siempre esas eran las escobas que encontrábamos en todas partes, o sea, siempre son como con fibra natural y que están hechas. Entonces, bueno, ya compramos y nos devolvimos. Cuando nos devolvemos, nos perdimos. Nos metimos por una de esas tales callejuelitas que no podíamos meternos y resultamos en el sitio que nos habían dicho que no nos metiéramos, que eran de los musulmanes. Cuando llegamos allá a ese sitio, nosotros sí veíamos que ellos nos empezaban a uno a mirarlo y lo miraban a uno de arriba abajo y como que lo querían a uno sacar de allá, Dios mío, y nosotros decíamos, ay, Dios mío, ¿y ahora para dónde seguimos? Y caminamos para un lado, no, por allá no era, caminamos por el otro lado, no, no era, por el otro lado, tampoco. ¿Y ahora por dónde es que nos devolvemos? Ay, estábamos perdidas. Yo buscaba las fotos y decía, no, eso no, o sea, nada se parecía con nada. Yo, ay, Dios mío, bendito. Cuando de pronto por allá salió un señor. Yo no supe si el señor era por ayudarnos o porque definitivamente le molestaba vernos y nos quería sacar de allá de ese sitio donde estábamos, pero él nos dijo, bueno, mire, y nos hizo señales, nos dijo, venga, para allá. Y verdad, nosotros nos fuimos por allá, pero volteamos hacia otro lado y volvimos otra vez a perdernos, no sabíamos dónde estábamos y él se fue detrás de nosotros y nos dijo, nos sacó de allá, vea para allá, no sé qué. Y ya nos fuimos y nos ubicamos para allá. Y efectivamente caminamos ya por ahí. Cuando ya salimos de ese sitio, ya encontramos como puntos de referencia que habíamos visto y ya como que, ¡oh, pucha, qué susto! O sea, de verdad que el estar ahí en ese momento, en ese sector, fue incómodo por la cantidad de ojos. O sea, uno ve con una cantidad de ojos que a uno lo están viendo, que lo siguen y que no son nada amables. O sea, la verdad que estando uno allá, ya me pude dar cuenta de que efectivamente ellos no son amables con las mujeres, no. Y en ese momento es cuando uno dice, oiga, gracias, 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 porque nací en una zona donde no vivo ese tipo de situaciones a menudo, ni es mi hábitat normal, porque sí es un poco complejo, digámoslo así, sin juzgar, sin decir si está bien, mal, no, es incómodo. Entonces ya llegamos al hotel, entregamos como las cosas que llevábamos para hacer el aseo y ya teníamos como unos elementos como adicionales para nosotros hacer el aseo. Antes de viajar, de las personas que a uno le preguntan que para dónde va y demás, yo les había dicho que me iba para Varanasi. Entonces una de ellas sí me dijo, Alejandra, usted tiene que alistarse y prepararse porque tú puedes estar en el mejor sitio tomándote un café súper rico en una terracita y al frente de ti va a pasar una procesión con un funeral y allá están haciendo todos los rituales para cremar a la persona y tú tienes que seguir normal. Cuando esa persona me dijo eso, y a mí como que, y me corría como, Dios,
Esa es como una escena cruda, pues, en mi cabeza. ¡Ay! Pero dije, no, cuando esté allá me preocupo por eso. Por ahora no me voy a preocupar por eso y voy a pedir que me den discernimiento para poder manejar las situaciones que me tenga que vivir acá, pues de la mejor manera, porque no hay más de otra, ¿no? Ya cuando nos empezamos a conocer un poquito más de Varanasi, de dónde estábamos, efectivamente, esas callejuelitas por donde nosotros andábamos son de las más transitadas con el tema de los funerales, porque por ahí hay una salida para uno de los crematorios, o sea, ya se llaman GAT. Entonces, o sea, lo que me decía mi amiga aquí en Colombia, pues era verdad, o sea, tendría que verlo. Y pues dentro de lo que pudimos ver, pues sí se veía gente, pero no cantidades así como me lo habían mencionado. Entonces, ya averiguando fue que nos dijeron, no, lo que pasa es que acaba de pasar el monzón y el río Ganges está más elevado de lo normal y en este momento todo está inundado. O sea, si tú vas allá al crematorio, vas a encontrar que eso todo está inundado y en este momento pues casi esos crematorios están cerrados, no están al público, entonces por eso es que no se ve tanta gente como normalmente se pudiera ver aquí en este sector, o sea, uno no puede ni andar, se puede decir. ¿Yo qué? ¿Cómo? Yo sentía como que en ese momento, esa situación, a mí me favorecía, porque me sentía como cuando a ti te quieren proteger y te dicen, no Alejandra, todavía no es momento de que veas eso, de que percibas toda esta situación, lo vas a vivir desde otra perspectiva, pero por lo pronto ese es un tema que no va a ser preocupación para ti. Yo decía, oh, o sea, me alegré en parte porque dije, oh, o sea, gracias, gracias porque no me va a tocar eso, pero ya venía como el otro lado de la moneda, o sea, todo tiene una doble cara. ¿Y cuál era esa otra doble cara? Pues que la gente ahí en ese momento estaba muy triste porque obviamente si no se pueden dar las ceremonias, si los crematorios están cerrados, entonces no hay comercio, no pueden vender sus productos, digamos, hay unas personas que se dedican su vida, no hacen sino meditar y esas personas por lo regular siempre están allá junto al río y uno ya estas personas las encontraba en las calles, o sea, meditando, pero ya era ahí en las callejuelitas de Varanasi, no allá en el río donde debieran estar, entonces ya era preocupante porque, digamos, el nivel de la economía pues de esa zona sí se veía afectada y la gente se veía triste. Ya conociendo esta situación, entonces aprovechamos como para conocer un poco estos crematorios que estaban cerrados, conocer como la zona y demás. Y claro, eh, uno no alcanzaba sino a bajar como unas cuantas escaleras y de ahí para adelante ya todo estaba lleno de agua. Se veían la gente triste, o sea, eso estaba vacío. Me decían, Alejandra, esto aquí es lleno. Y me dice, ay, Dios mío. O sea, ojalá que ese nivel del río pues baje para que ellos puedan como recuperar nuevamente como su economía, porque pues igual para ellos pues esa semana que estuvimos allá pues fue compleja porque todo ese tiempo estuvo cerrado todos esos crematorios. Lo que en parte a mí me beneficiaba porque no iba a poder ver toda esa cantidad de cosas que me habían dicho que posiblemente iba a ver, pues no las estaba viendo en ese momento porque pues con los gaps cerrados pues no se estaba dando. Como uno pasaba por esas callejuelitas, pues hay comercio, entonces está el señor que tiene su sastrería y plancha, y me encantaba, me llamó mucho la atención que esta persona planchara, o sea, un hombre, era muy serio, y planchando, entonces un día yo me acerqué, nosotros siempre pasábamos por ahí, saludábamos, y un día yo me le acerqué y le dije, ¿le puedo grabar? Y me dijo que sí, así como serio, sí. Y lo grabé, no sé qué, y de ahí en adelante, como estuvimos durante una semana yendo, volviendo, al final ya ellos, ya uno lo saludaban y uno decía, ay, mira, el señor estaba ahí, y era como más amable, más querido, entonces súper chévere porque uno empieza como a reconocer la gente, a conocer cuál es el comercio que había ahí, apoyar como todo lo que es el comercio que se estaba dando para comprar cositas. Recomendaciones, pues el agua sí, consúmala embotellada, ni siquiera para cepillarse los dientes. Y de esta manera, pues digamos que uno se cuida un poquito porque el agua no es tan potable, digámoslo así. Varanasi es considerada la ciudad luz y para la India, para los hindúes, es una ciudad de peregrinaje donde ellos eligen
morir y que sus cenizas sean depositadas en el río Ganges, porque eso garantiza la liberación del alma. Ese es un tema profundo y es muy lindo. Y quien quiera como que adentrarse un poco más en este aspecto, pues chévere que lo puedan consultar, mirar. Hoy por hoy creo que el haberme perdido en ese sector de musulmanes vino a mostrarme una realidad que viven muchas mujeres, que por temas políticos, religiosos, por interpretaciones patriarcales, han perdido sus derechos, son vulnerados, son silenciados o simplemente ellas son invisibles. Si logro que por lo menos mover una que otra fibra de sus corazones que les permita ir a buscar, a indagar cómo es la vida de las mujeres musulmanas y que por lo menos se animen a conocer en qué estado se encuentran todas esas luchas que hacen por restablecer los derechos de estas mujeres, pues me doy por bien servida. Este capítulo estuvo denso, la verdad que a mí me movió muchas cosas por dentro. Nos vemos pronto con otro capítulo para que sigamos avanzando en esta travesía por Varanasi. Un abracito.